Fraternidad. De Irene Nemirovsky. Entró un instante en la desierta sala de espera de primera clase. Los radiadores estaban encendidos, pero el frío de la tierra penetraba entre las finas tablillas del parquet. Luego, volvió a salir. La estación, rodeada de campos desnudos, era muy pequeña. Era un día gélido de octubre, todavía rosáceo, radiante, pero corto, porque el horario de invierno había entrado en vigor la víspera. Caminó hasta un banco resguardado, bajo la marquesina, y tras dudar un momento, se sentó. Ahora se arrepentía de no haber escuchado a Florent, el chofer, y pasado la noche en la ciudad. El hotel no estaba tan sucio. Esperar en aquel andén desierto, y luego morirse de asco hasta la noche en algún infame tren correo. Llegaría a casa de los Sestre, pasadas las 8. El coche, destrozado contra un poste, había quedado inutilizable. No debía seguir conduciendo. Estaba cansado, no tenía reflejos. Salir sin un rasguño, había sido un milagro. No le había dado tiempo a ver el peligro, la muerte. Luego, se había esforzado tanto en ocultar a Florent su miedo, del que se avergonzaba, que había conseguido dominar cualquier manifestación externa de sus nervios. Al menos, eso esperaba. Ahora temblaba, quizá de frío. Temía a la intemperie y al viento. Era un hombre delgado, endeble, encorvado, con la cara chupada y tirando a amarillenta, la piel reseca, como mal nutrida, y el pelo plateado. Tenía la nariz demasiado larga y puntiaguda, y sus labios, siempre secos, parecían ajados por una sed milenaria, una fiebre transmitida de generación en generación. La nariz y la boca. Los únicos rasgos netamente judíos que he heredado, pensaba. Se apretó con suavidad las orejas delgadas, transparentes, palpitantes como las de un gato, eran especialmente sensibles al frío. Se cerró aún más el cuello del gabán de excelente lana inglesa, oscuro, grueso y suave. Pero no se movió. Aquel andén de estación desierto, aquellas luces a lo largo de las vías, todavía pálidas, apenas visibles sobre el deslumbrante y abigarrado fondo del ocaso, aquella soledad, aquella tristeza, tenían para él un encanto inexplicable. Era de esos hombres que disfrutan con profunda y perversa aplicación de la melancolía, la nostalgia, la amargura, demasiado lúcidos para creer en la felicidad. Miró la hora con impaciencia. Apenas las 5. Se llevó la mano al pecho y tocó la pitillera, pero la bajó al instante. Fumaba demasiado, tenía palpitaciones e insomnio. Suspiró. Rara vez se ponía enfermo, pero sus sentidos, aguzados, maravillosamente preparados para el dolor, estaban al acecho del mínimo malestar, de la menor reacción de su cuerpo, del fluir de su sangre. Rara vez enfermo, pero con la garganta sensible, el hígado delicado, el corazón cansado y mala circulación. ¿Y eso, por qué? Siempre había sido sobrio, prudente, moderado en todo. Muy prudente, incluso en su juventud, en su época de ciega, de inolvidable locura. No echaba de menos esa época. No obstante, había sido fácil. Entonces, solo había sentido las penas naturales, inherentes a la condición humana, la muerte de sus padres y las decepciones amorosas o profesionales. Nada comparable al dolor que le había causado el fallecimiento de su mujer, hacía 10 años. Sabía que su persistente tristeza extrañaba a quienes lo conocían. Y de hecho, se había casado con Blanche sin amor, y su unión había sido tranquila y tibia. Pero él era de la raza de los hombres fieles, una casa, su calor, la luz de la lámpara, esa sensación de estabilidad, de paz, dentro de él y a su alrededor. Eso era lo que buscaba, eso era lo que había tenido, eso era lo que había perdido al perder a Blanche. Nunca habría otra mujer. Demasiado indeciso, demasiado desconfiado, demasiado tímido, no era presa fácil para el amor. Cobarde, se dijo. Vivía como si todo conspirara para robarle la vida, la felicidad. Corazón contrito, humillado, perpetuamente tembloroso, corazón de liebre. En fin, hacía una hora, en la carretera, un segundo más, y para él, se habrían acabado todas las preocupaciones.
Siempre he dicho que ese coche no valía nada. Y la comida ha sido pesada. Me ha dejado somnoliento, sin energía, con los reflejos embotados. ¿Qué había comido exactamente? Faisán, una tortilla de champiñones. ¿Y qué más? Un poco de queso. Demasiado pesado para mí, los huevos me sientan mal. Esta vida tan sedentaria, a mi edad. Tengo 50 años. Desde que empieza el año hasta que acaba, apenas un mes al aire libre, el resto, en el banco, en casa o en el círculo. Una vez más, se dijo que, en cuanto pudiera, dejaría los negocios y pasaría más tiempo en el campo. La jardinería, el golf. ¿El golf? Creyó sentir el cortante soplo del viento en las mejillas, un día como aquel, en un campo de golf. Sabía perfectamente que odiaba eso. Sabía que odiaba igualmente los paseos al aire libre, el deporte, la equitación, el coche, la caza. Solo era feliz en casa, solo, o con sus hijos, bajo techo, a resguardo de los seres humanos. No le gustaba la gente. No le gustaba el mundo. Sin embargo, siempre lo habían acogido bien en todas partes, siempre lo habían recibido con cordialidad, con simpatía. En su juventud, lo habían querido mujeres encantadoras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Siempre le parecía que no le manifestaban suficiente afecto, suficiente cariño. Y cuánto había hecho sufrir a Blanche al principio de su matrimonio. ¿Eres feliz? No solo con el corazón, sino también con el cuerpo. ¿Te hago feliz? ¿Del todo? ¿Te basto? Corazón tembloroso, insatisfecho. Y lo más curioso era que a la gente le parecía frío, tranquilo. A veces pensaba que las únicas cosas que hubieran podido contentarlo, saciar aquella sed de amor, habrían sido una belleza extraordinaria, la gloria o el genio. Pero no tenía dotes extraordinarias. No obstante, estaba bien situado, era rico, feliz. ¿Feliz? Pero, ¿cómo ser feliz sin la tranquilidad absoluta? ¿Y quién podía estar tranquilo hoy en día? El mundo era tan inestable. Al día siguiente, podía sobrevenirle el desastre, la ruina, la penuria. Nunca había conocido la pobreza. Su padre había sido un hombre de posibles, y él era rico. Nunca había pasado necesidad ni temido el mañana. Sin embargo, ese temor, esa angustia, siempre lo había acompañado, siempre, adoptando las formas más extrañas, más grotescas. Se despertaba en plena noche temblando, con la sensación de que iba a pasar algo, de que ya había pasado, de que se lo quitarían todo, de que la vida era tan inestable, como un vacilante decorado, a punto de derrumbarse, y dejar al descubierto Dios sabía qué abismo. Al estallar la guerra, creyó que era eso lo que esperaba, lo que presentía. Había sido soldado, un soldado disciplinado, que cumplía con su deber, escrupulosa y pacientemente, como con todo lo que hacía. Al cabo de unos meses, lo destinaron a la retaguardia, tenía el corazón delicado. Después de la guerra, las cosas le fueron bien y los negocios, aún mejor. Pero siempre aquella aprensión, aquella inquietud latente que le amargaba la vida. Aquella angustia. Primero, la mala salud, después, los hijos. Los hijos. La mayor, estaba casada. ¿Era feliz? A saber. Nunca le contaban nada. Y la crisis, los impuestos, cada vez más altos, los negocios, difíciles y seguramente pronto, desastrosos. La inestabilidad política. Él era de los que, en cada discurso de tal o cual dictador, veían la guerra, no el próximo mes o dentro de un año, sino al día siguiente, ya. No obstante, en sus palabras nunca se dejaba llevar por el pánico, como los burgueses ricos, sus iguales. Pero, una vez más, era extraño, aunque profetizaran los peores desastres, los demás conservaban su aspecto saludable y su buen humor, no perdían una hora de sueño ni una buena comida. El único que se reconcomía interiormente, a quien le bullía la sangre, como dice la gente sencilla, era él.
El único que parecía creer que la desgracia podía alcanzarlo, a él, personalmente, mientras que, a los ojos de los demás, la desgracia no era más que un fantasma sin consistencia, una sombra. La mencionaban sin cesar, pero no creían en ella. Él, sí. Y a su alrededor todos decían, ¿Christian Rabinovich? El hombre con más sentido común, el más sereno. A ratos, soplaba un viento helado. Aquella partida de caza en casa de los Sestre le resultaba odiosa por adelantado. Pero tenía que ir. Tenía que ver con sus propios ojos a su hijo Jean-Claude y a la chica de los Sestre. Soltó un profundo suspiro. Uno de los rasgos de su carácter era no confesarse nunca enseguida el verdadero mal, la auténtica herida. Así que, durante sus largos insomnios, cuando un negocio le preocupaba, permanecía horas despierto, con el corazón palpitante, pensando en tal o cual encuentro desagradable o en determinado viaje latoso. Odiaba las estaciones, los puertos, los barcos. Deseaba no moverse, vivir y morir en el mismo lugar de la tierra. Luego, hacia el amanecer, en el fondo de su corazón, parecía romperse un dique invisible, y la auténtica ola de angustia se alzaba, salía a la superficie, lo ahogaba. Todo venía de su hijo, y todo volvía a él. ¿Cuánto lo quería? A las dos chicas, la mayor, casada y madre, y la pequeña, que todavía iba de corto, las quería mucho. Pero a su hijo lo adoraba. Y eso, que le había dado más disgustos que satisfacciones, tan informal, inquieto, insatisfecho. Estudios brillantes, pero dejados a medias. ¿Inconstante? No, insatisfecho. Sí, era eso, insatisfecho. Ahora, estaba enamorado. Quería casarse con la hija del conde de Sestre. Qué difícil lo tenía. Su raza. No será feliz, lo presiento, no será feliz. Para empezar, ¿daría su consentimiento Sestre? Una negativa significaría una afrenta a su Jean-Claude y a él mismo. Se le partía el corazón por adelantado, y sin embargo, se habría cortado las dos manos, para evitar aquella boda. Jean-Claude y aquella chica no serían felices. Nunca se entenderían profundamente. Serían una sola carne, pero cada uno de ellos conservaría un corazón solitario, insatisfecho. Pero, ¿qué podía hacer él? Sabía perfectamente que no lo escucharían. Sus hijos ya lo consideraban alguien de otra época, un carcamal. Era de esos hombres que envejecen deprisa. No, que nacen ya maduros, cargados de experiencia. ¿Por qué se empeñaba en casarse Jean-Claude? ¿Acaso no era feliz? En este mundo no había un instante de paz. Miró la hora. Apenas habían pasado 20 minutos. Con todo lo que había cavilado, divagado. Triste otoño, triste anochecer. En ese momento, se dio cuenta de que había un hombre sentado en el mismo banco, junto a él. Era un hombre vestido humildemente, flaco, sin afeitar, con las manos sucias. Vigilaba a un niño. El pequeño, fascinado por los raíles, no paraba de acercarse a la vía. Llevaba un abriguito mísero y raído, y una gorra, bajo la que asomaban dos grandes orejas de soplillo. Las muñecas y las manos enrojecidas le asomaban por las mangas, demasiado cortas. Sus movimientos eran vivos. Volvía la cabeza hacia el banco, los ojos, enormes y de un negro líquido, se le comían la chupada cara, y parecían saltar de un objeto a otro. De pronto, dio un paso adelante, y aunque no se veía venir ningún tren, el hombre, que lo miraba ansioso, se lanzó hacia él, lo cogió en brazos, y volvió a sentarse, estrechándolo con fuerza contra su pecho. Vio los ojos de su elegante vecino de banco posados en el niño, y al instante, le sonrió con timidez. ¿Podría decirme qué hora es? Hablaba con un ronco acento extranjero, que deformaba las palabras. Sin decir nada, Rabinovich le indicó el reloj del andén, sobre sus cabezas. Ah, sí. Perdone. ¿Aún son las 5:20? Dios mío. El tren no pasa hasta las 6:38.
Perdone. ¿Usted también espera el tren de París? No, contestó Christian, y se levantó. Señor, si fuera usted tan amable, dijo el hombre al instante. Es por el niño. Ha estado enfermo, y en la sala de espera de tercera no hay calefacción. Permita que lo acompañemos a la de primera. Si entramos con usted, nos dejarán quedarnos. Hablaba gesticulando con una rapidez extraordinaria, casi simiesca. No solo movía los labios, sino también las manos, el arrugado rostro, los hombros. Sus negros ojos, febriles y enormes como los del niño, parecían correr de un objeto a otro, volverse, buscar con inquietud algo que no veían, que no verían jamás. Como quiera, murmuró Rabinovich con esfuerzo. Oh, gracias, señor, muchas gracias. Ven, Lacha. Cogió al niño con una mano, y con la otra, la maleta de Christian, que, apurado, trató de impedírselo. Déjelo, por amor de Dios. Permítame, señor, no tiene importancia. Entraron en la sala de primera, donde ahora había encendida una lámpara de gas con 3 luces, aunque daba una escasa y pálida claridad. Christian se sentó en uno de los sillones de terciopelo, y el hombre, con temor, en el borde de una banqueta. Seguía teniendo al niño sobre las rodillas. En el silencio, un timbre melancólico y tembloroso resonó interminablemente. ¿Ha estado enfermo su hijo? Preguntó al fin Christian distraídamente. Es mi nieto, señor, explicó el hombre mirando al niño. Mi hijo acaba de marcharse. Lo he acompañado al barco. Se va a vivir a Inglaterra, a Liverpool. Le han ofrecido un trabajo, pero de momento me ha dejado al niño. Soltó un profundo suspiro. Vivía en Alemania. Luego, durante 4 años, he podido tenerlo conmigo, en París. Ahora, otra vez la separación. Inglaterra no está demasiado lejos, repuso Christian, sonriendo. Para nosotros, Inglaterra, España o América son lo mismo, señor. Necesitas dinero para el viaje, el pasaporte, el visado y el permiso de trabajo. Es una larga separación. El hombre se interrumpió, pero era evidente que hablar le hacía más llevadera la pena. Me preguntaba usted si el niño había estado enfermo, prosiguió enseguida. Es fuerte, pero se resfría con facilidad, y luego no para de toser durante meses. Pero es fuerte. Todos los Rabinovich lo somos. Christian dio un respingo. ¿Cómo ha dicho que se apellida? Rabinovich, señor. Igual que yo, dijo Christian en voz baja, casi a su pesar. Kid. Dijo lentamente el hombre, y añadió algunas palabras más en yiddish. No entiendo, murmuró secamente Christian, que ya se había repuesto de la sorpresa. El hombre alzó poco a poco los hombros, con una inimitable expresión de incredulidad, de ironía, pero afectuosa, casi cariñosa, como si pensara, si quiere darse postín, allá él, llamarse Rabinovich y no entender el yiddish. ¿Judío? Repitió en francés. ¿Se fue hace mucho tiempo? ¿Irme? Claro. ¿De Rusia, de Crimea, de Ucrania? Yo nací aquí. Entonces, ¿su padre? Mi padre era francés. Pues sería antes de su padre. Todos los Rabinovich somos de allí. Es posible, murmuró Christian con frialdad. La breve emoción, que había sentido al oír a aquel hombre pronunciar su apellido, se había desvanecido. Ahora se sentía incómodo. ¿Qué tenían en común aquel pobre judío y él? ¿Conoce Inglaterra, señor? Sí, naturalmente. ¿Y esa ciudad en la que va a vivir mi hijo, Liverpool? He estado de paso. ¿Tiene buen clima? Sí. El hombre suspiró. Fue un largo suspiro, lleno de inflexiones que acabó en un quejumbroso «oi, oi, oi». Estrechó al niño en su regazo. Christian lo miró con mayor detenimiento. ¿Qué edad tendría? Entre 40 y 60 años, era todo lo que podía decir.
Seguramente, no más de 50, como él. Su estrecho torso parecía hundido, deprimido por la acción de un pesado e invisible fardo, que le encorvaba los hombros y se los echaba hacia adelante. De vez en cuando, ante un ruido inesperado, se hacía muy pequeño, se encogía en la banqueta. Sin embargo, aunque era flaco y endeble, parecía dotado de una vitalidad inagotable, a semejanza de una vela, apenas protegida de la intemperie, por la caja de un farol. La llama se agita contra el cristal, la luz tiembla y decae, a punto de apagarse, pero el viento se calma, y la llama vuelve a brillar, humilde y tenaz. Me preocupo tanto, dijo el hombre con suavidad. Se pasa uno la vida preocupándose. Tuve 7 hijos, se me murieron 5. Todos nacieron fuertes, pero con un punto débil, el pecho. Crié a 2 chicos. Los quería como a las niñas de mis ojos. ¿Tiene usted hijos, señor? Sí. ¿Sabe? Lo miro, y no puedo evitar compararme con usted. En cierta forma, me consuela. Es usted rico, debe de tener un buen negocio, pero, si tiene hijos, me comprenderá. Se lo das todo, y nunca están contentos. Mi hijo pequeño. Empezó así a los 15 años. Papá, no quiero ser sastre. Papá, quiero estudiar. Figúrese lo fácil que era eso en Rusia, en esa época. Papá, quiero irme. ¿Y qué más quieres, desgraciado? Quiero irme a Palestina, papá. Es el único sitio en el que un judío puede vivir con dignidad. Mira, Salomón, le dije yo. Yo te respeto, tú tienes estudios y sabes más que tu padre. Vete si quieres, pero aquí puedes tener un trabajo decente, un trabajo de señor, puedes ser dentista o comerciante algún día. Allí destriparás la tierra como un campesino. Pero vete, si crees que allí serás feliz, vete. Así que se marchó. Y se casó. Papá, mándame dinero para la boda. Papá, mándame dinero para el parto. Papá, mándame dinero para pagar al médico, las deudas, el alquiler. Un día, empezó a escupir sangre. El trabajo era demasiado duro. Luego, se murió. Ahora solo me queda el mayor, el padre de este, y señaló al niño. Él también me dejó cuando apenas era un hombre. Se fue a Constantinopla y luego a Alemania. Empezó a ganarse la vida. Era fotógrafo. Pero llegó Hitler. Yo me fui de Rusia porque, cuando estalló la revolución, fíjese en la suerte del judío, por primera vez en mi vida, había ganado un poco de dinero. Tuve miedo y me marché. La vida es más importante que el dinero. Hace 15 años que vivo en París. Durará lo que dure. Y ahora mi hijo se va a Inglaterra. ¿A dónde no arrojará Dios a los judíos? Señor, si al menos pudiera uno estar tranquilo. Pero, jamás, uno no está tranquilo jamás. Apenas te has ganado un trozo de pan, 4 paredes, un techo sobre la cabeza, con el sudor de tu frente, llega una guerra, una revolución, un pogromo o cualquier otra cosa, y adiós muy buenas. Recoja los bártulos y lárguese. Váyase a vivir a otra ciudad, a otro país. Aprenda una lengua nueva. A su edad, no estará desanimado, ¿no? No, pero cansado, sí. A veces me digo, ya descansarás cuando te mueras. Mientras tanto, vive tu vida de perro. Ya descansarás después. En fin, Dios dispondrá. ¿Cuál es su oficio?, preguntó Christian. ¿Mi oficio? Un poco de todo, naturalmente. De momento, me dedico a la sombrerería. Es decir, mientras tenga permiso de trabajo. Cuando me lo quiten, volveré a vender. Vender esto, vender lo otro, pieles al por mayor, aparatos automáticos, lo que venga. Subsisto porque vendo con muy poco margen de beneficio. Dichosos los que nacieron aquí. No hay más que verlo a usted, para comprender lo rico que puedes llegar a hacerte. Y seguramente,
su abuelo vino de Odessa o de Berdichev, como yo. Era un don nadie. Como puede imaginar, los ricos, los afortunados, no se iban. Sí, era un don nadie. Usted, en cambio. Quizá un día, esté. Miró con ternura al niño, que lo escuchaba sin decir nada, con los ojos brillantes, y el rostro agitado por tics nerviosos. Creo que oigo mi tren, dijo Christian, incómodo. El hombre se levantó de inmediato. Sí, señor. Permítame ayudarle. No llame al mozo, ¿para qué? Faltaría más, señor, no tiene importancia. Ven, Lacha. No te separes de mí. Este niño es un bullebulle. Hay que cruzar la vía. El tren no llegó hasta 10 minutos después. Christian se paseaba en silencio por el andén, y el hombre lo seguía con la maleta en la mano. Permanecían callados pero, sin poder evitarlo, Christian y el judío se miraban al pasar bajo los faroles, y Christian pensaba, con una extraña y penosa sensación, que así era como mejor se entendían. Sí, así. Sin palabras, con una mirada, incluso con un encogimiento de hombros o una mueca nerviosa de los labios. Por fin, se oyó el ruido del tren. Suba tranquilo, señor. No se preocupe por la maleta. Se la pasaré por la ventanilla, dijo el judío, cogiendo la escopeta inglesa en su funda de ante. Christian le puso en la mano una moneda de 20 francos, y el hombre se la guardó en el bolsillo, con una precipitación cargada de vergüenza. Luego, se despidió y cogió al niño de la mano. El tren arrancó. Al instante, Christian se dio la vuelta, entró en el compartimento vacío, y tras dejar la maleta y la escopeta en la rejilla superior, soltó un suspiro y se sentó. Fuera era noche cerrada. La lamparita del techo apenas iluminaba, era imposible leer. Ahora, el tren corría por los campos oscuros. El cielo era frío, casi invernal. Cuando llegara a casa de los Sestre, serían casi las 8. Pensó en el viejo judío, de pie en el gélido andén, con el niño cogido de la mano. Pobre diablo. ¿Era posible que aquel hombre y él llevaran la misma sangre? ¿En qué nos parecemos? Se preguntó de nuevo. Entre ese hombre y yo, hay tantas similitudes como entre los Sestre y los criados que les sirven. Compararnos es absurdo, grotesco. Nos separa un abismo, un mundo. Me conmueve porque es pintoresco, un testigo de épocas lejanas. Sí, por eso me conmueve, eso es lo que me conmueve, que está lejos, muy lejos de mí. Ningún punto en común. Nada. Claro que no, nada de nada, repitió a media voz, como si quisiera convencer a un interlocutor invisible. Ahora, sentía una mezcla de asombro e indignación. Por supuesto que no tenían nada en común él y aquel Rabinovich, se dijo. Y a su pesar, hizo un gesto irritado. Por mi educación, por mi cultura, estoy más cerca de alguien como Sestre. Por mis costumbres, mis gustos, mi forma de vida, estoy más alejado de ese judío, que de un vendedor de gafas oriental. Han pasado 3, 4 generaciones. Soy otro hombre. No solo moral, sino incluso físicamente. La nariz, la boca, son lo de menos. Lo importante es el alma. Absorto en sus divagaciones, sin darse cuenta, se balanceaba adelante y atrás en el asiento, al ritmo del tren, con un movimiento lento y extraño. En los momentos de cansancio o malestar, su cuerpo recordaba de aquel modo el balanceo que, antes de él, había mecido a generaciones de rabinos, inclinados sobre el libro santo, de cambistas encorvados sobre pilas de monedas, desastres afanados ante sus bancos. Alzó los ojos, y se vio en el espejo. Suspirando, se pasó la mano por la frente con suavidad. Eso es lo que me hace sufrir, se dijo súbitamente. Lo que padezco con el cuerpo y con el alma. Siglos de miseria, de enfermedad, de opresión. Miles de pobres huesos débiles y cansados han hecho los míos. De pronto, se acordó de tal o cual amigo,
que a la edad de la jubilación, el golf y la vida campestre, había muerto, no se sabía bien de qué. No se sentían a gusto en la riqueza, en el descanso. La vieja levadura de la inquietud fermentaba en su sangre y la envenenaba. Sí, él se había librado, al menos de momento, del éxodo, de la pobreza, de la necesidad, sin embargo, el estigma perduraba, indeleble. Pero, no y no. Era insultante, imposible. Él era un ciudadano francés acomodado, ni más ni menos. ¿Y sus hijos? Ah, sus hijos. Serán más felices que yo, se dijo con profunda y ferviente esperanza. Serán felices. Oía el sordo golpeteo de las ruedas, en el campo dormido. Poco a poco, se fue amodorrando. Al fin, llegó a su destino. El tren hacía una parada en la pequeña estación de Texin, la más cercana a la mansión de los Estre. Por mediación de su chofer, Christian les había enviado un telegrama, anunciando su llegada. 3 de sus amigos lo estaban esperando, Louis Geffroy, Robert Desestre y Jean Sicard. «Pobre Christian», exclamaron, rodeándolo. ¡Qué horror! Podía haberse matado. Christian caminaba entre ellos, y les respondía sonriendo. Hablaban el mismo lenguaje, vestían del mismo modo, tenían las mismas costumbres, los mismos gustos. Conforme avanzaba hacia el coche que los esperaba, escoltado por ellos, iba sintiéndose más tranquilo, más contento. Poco a poco, la dolorosa impresión que le había dejado el encuentro con aquel judío, se iba desvaneciendo. Solo su cuerpo, que temblaba de frío, pese al grueso abrigo inglés, y sus nervios alterados, acusaban la vieja herencia. «¡Qué tiempo tan bueno!», exclamó Robert Desestre, respirando hondo. «Sí, ¿verdad?», respondió Christian Rabinovich. «Un poco frío, pero muy sano». Y apretándose furtivamente las orejas heladas, subió al coche. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.